Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Estimados hermanos y hermanas, en una escuela cristiana, una escuela de una iglesia, una maestra le pidió a sus niños, a sus alumnos, que escribiera qué es lo que pensaban acerca de Dios. ¿Qué es lo que ellos podrían describir acerca de Dios? Y entonces les dio un tiempo para escribir y todos los alumnos se pusieron a estudiar, más bien a escribir su descripción de Dios. Al final, todos hicieron un buen trabajo, pero les gustó este ensayo breve que había escrito uno de sus estudiantes. Y más o menos decía de la siguiente manera: Dios, dice, está en el negocio de hacer bebés, en el negocio de hacer gentes, de crear gentes. Dice, pero Él solamente crea niños pequeños, bebés. No le gusta hacer adultos, porque la primera vez que hizo adultos, le desobedecieron. Entonces, ahora le gusta hacer bebés. Dice, y su Hijo Jesucristo es el que vino aquí a la tierra para morir por nosotros, y Él fue crucificado y por Él somos salvos. Y ahora está en los cielos. Y ahora, en lugar de estar Dios Padre solo, tiene a su Hijo de asistente, ayudándolo. Dios está muy ocupado. Él está 24 horas haciendo bebés, es decir, creando bebés y mandándolos a la tierra, y escucha todas las oraciones de la gente. Imagínense, Él tiene todo el tiempo ocupado. Por eso le hizo muy bien la ayuda de su Hijo Jesucristo, para que Él, el Dios Padre, se fuera a tomar un descanso, mientras que su Hijo Jesucristo tomaba a cargo también de escuchar todas las oraciones. Y así seguía en ese tono. Claro, era un niño el que había escrito este pequeño resumen de cómo él pensaba acerca de Dios. Y lo que él había escuchado, lo había él interpretado, acomodado en su mente, de tal manera que podía expresar esas cosas en esa escritura, en ese documento breve que él escribió. Nicodemo, que es el personaje que nos toca meditar en esta mañana en el Evangelio según San Juan capítulo 3, era un hombre, él no era un estudiante, él era un hombre de mucho respeto. Sin embargo, cuando viene a describir cómo era Dios, ¿sabe qué pasa? El niño de quinto año podía expresar mejor sus ideas, por más, vamos a decir, no completamente centradas, que el mismo Nicodemo. Para Nicodemo, él describir a Dios le costaba mucho trabajo, porque él venía con todo el asunto de ver las cosas de Dios de una manera que a nosotros nos gustaría verlas bien
explicaditas, bien acomodaditas a la razón, para que la podamos entender muy bien. Que Dios se presentara aquí, por ejemplo, vistiendo un traje negro, una hermosa corbata con una camisa blanca y unos zapatos muy lustrosos, de manera que él pudiera ser distinguido por todos nosotros. De esa manera quizá nosotros pudiéramos, como Nicodemo, entender cómo era Dios o cómo es Dios. Entonces Jesús le contesta diciéndole cosas. No es así, Nicodemo, en otras palabras. No es así como tú estás pensando que es Dios. No se trata de conocer a Dios completamente, encajándolo, viéndolo, acomodándolo en nuestra mente racional. Se trata de ver y considerar a Dios por medio de la fe. No es por la razón, Nicodemo, es por fe que se conoce a Dios. Si leemos atentamente el diálogo entre Nicodemo y Jesús, ambos chocan. Porque Nicodemo está tratando de entender, bueno, ¿y de qué color es la corbata de Dios? Por así decirlo. Para entender de qué manera viste, cuáles son sus gustos, los gustos de Dios. Y así quizá yo poder imitarlos, poder copiarlos. Mientras que Jesús le contesta en otras palabras, en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Le dice Jesús a Nicodemo, ¿tú conoces el viento? ¿Acaso sabes de dónde viene y a dónde va? No lo conocemos. Racionalmente no sabemos en dónde nace ni en dónde termina. Pudiéramos explicar físicamente toda esta cuestión del aire, del viento, pero no tendría ningún sentido para conocer a Dios. Así no se conoce a Dios. Porque el Espíritu sopla, dice Jesús, sopla por donde Él quiere y va a la dirección que Él determina y llega a la gente, por así decirlo, que Él también escoge. Una de las cosas que nosotros entendemos de la Biblia es que la Biblia es algo que tiene que ver con el Espíritu. Se entiende más si conectamos el Espíritu, el alma, lo que no es completamente racional, lo que está dentro, los sentimientos, si ustedes quieren, las cosas que vivimos, lo que llamamos la vida. El Espíritu. A eso es donde se dirige la Biblia. Pero también hay otra dimensión. La dimensión por la cual viene Nicodemo. La dimensión de ver las cosas ordenadas, ver las cosas que nosotros podemos tocar y observar, ver que el gobierno, por ejemplo, se lleve a cabo de acuerdo a las leyes que han sido acordadas y que todo sea ordenado. Eso tiene su lugar, no cabe duda. Pero eso no es la manera en cómo se conoce a Dios. En esa dimensión podemos ver las actuaciones o las obras de Dios, pero no conocemos a Dios de esa manera. Necesariamente lo conocemos mejor del Espíritu, en el alma, de fe. Dice el Señor Jesucristo, ahí en el verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, es carne. Lo que es nacido del Espíritu, es espíritu.
Y tú no entiendes estas cosas porque estás enfocado en mirar solamente las cosas del orden civil, del orden mundano, del orden secular, del orden de la vida cotidiana. Hay más que eso, Nicodemo. Hay más que eso. Y mírate hacia adentro. Allí es donde reside tu maldad. Allí es donde Dios puede cambiarte. Allí la acción de Dios tiene su validez. Hermanos, yo creo que todos somos Nicodemos, que todos queremos ver a Dios de una manera. Y si nosotros pudiéramos a sentarnos como pidió la maestra a sus alumnos a describir cómo es Dios, cómo lo conceptualizamos, cómo lo describiríamos, yo sospecho que iríamos por las líneas de Nicodemo. Llega un momento en que no entendemos el mensaje y nos hacemos como este Nicodemo. Dice, mejor prefiero jugar al tonto. ¿Y cómo es eso de que puede nacer un adulto, un viejo? ¿Otra vez acaso se puede meter en el vientre de su madre de nuevo para nacer? No es por el asunto físico que se conoce a Dios. El aspecto físico, hermanos y hermanas, no lo negamos. Puede ser alguna manifestación de Dios, puede uno empezar a conocer a Dios allí, pero no salva ese conocimiento, no nos perdona nuestras faltas, ese conocimiento físico de Dios. Es como tener a una pareja y solamente tener ahí un muñeco. Necesitamos comunicarnos con Él, necesitamos conocer a Dios y de esa manera solamente se conoce con el Espíritu, conviviendo, teniendo intimidad, teniendo, quiere decir, conocimiento, estar con Él, experimentar qué es lo que es Dios en su relación con nosotros. Eso se conoce, hermanos y hermanas, por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Nicodemo está mal. Los Nicodemos en nosotros están mal. Solamente podemos entender a Dios o conocerlo cuando ahogamos a ese Nicodemo, cuando decimos no solamente al aspecto de material, cuando decimos no al aspecto físico, cuando decimos no solamente a lo mundano. Y cuando venimos al campo del Espíritu, al campo de Dios, al campo de lo espiritual, ahí es donde nos impacta Dios. Dios nos impacta con su palabra poderosa, que es tan simple y tan grandiosa a la vez. Dios nos habla a veces con una voz tan suave que no lo escuchamos. Que si Él alzara la voz, tampoco lo escucharíamos, porque es tan fuerte su voz que no tenemos la capacidad en nuestro oído humano de entender lo que dice. Pero Dios nos habla y nos da a conocer, como lo dijo Pedro en este primer mensaje cristiano auténtico, inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes crucificaron al que Dios envió y lo mataron y pensaron que ustedes ya ganarían la victoria, pero no, Dios lo resucitó y lo ha declarado Señor de todas las cosas. Jesucristo
es el que murió por nosotros, es el que nos salva, es el que nos renueva por adentro. Solamente Él. Y lo hace con nosotros simplemente con su espíritu, con sus palabras que vienen a nosotros y nos dice: yo di mi vida por ti, yo ofrecí mi sangre por ti, yo me sacrifiqué por ti. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para que podamos entender a Dios, tenemos que movernos. Y Dios, de hecho, nos mueve a través de su palabra al campo espiritual. Es allí donde podemos tener a Dios en toda su dimensión. Es en el Espíritu en que Dios nos habla. Es en el Espíritu en que Dios nos rescata. Es en el Espíritu en que Dios nos ama. No es Nicodemo por el lado racional, es por el lado espiritual.